En esta segunda charla dedicada a una teoría de partículas elementales clásicas con spin, la vamos a dedicar al análisis de la homogeneidad de la lagrangiana. Recordar que la partícula elemental más general que se puede describir, si admitimos que el grupo cinemático es el grupo de Galileo o Poincaré, que son grupos de 10 parámetros, es esta. Es decir, una partícula vendría caracterizada por la posición de un punto y la orientación de un sistema cartesiano ligado al punto. Es decir, está localizada en el punto R con una orientación alfa. El punto R va a satisfacer ecuaciones diferenciales de cuarto orden, mientras que las orientaciones satisfacen las ecuaciones de Euler de segundo orden habituales. La lagrangiana más general tiene esta estructura, es decir, es función del tiempo, la posición de un punto, la velocidad del punto y la orientación del sistema cartesiano ligado al punto, y además de sus siguientes derivadas temporales. Entonces la derivada de la R es la U, la derivada de la U es la A, y la derivada de la alfa es la omega. U es la velocidad y A la aceleración del punto. Claro, este planteamiento hace que es el grupo cinemático el que nos ha condicionado el tipo de variables de las cuales puede depender una partícula elemental. Pero eso hace que, por ejemplo, en el caso de la partícula puntual, que vendría caracterizada como variables cinemáticas T y R, es una partícula elemental en la definición habitual. Claro, porque T1R1 y T2R2 vienen ligados por una traslación espaciotemporal que forma parte tanto del grupo de Galileo y del grupo de Poincaré. Por lo tanto, el espacio de estados de la partícula puntual sí es un espacio homogéneo de ambos grupos, pero representa una partícula sin spin. Y en la naturaleza no existen partículas sin spin. Hay que descartarla. De hecho, la partícula puntual sería la partícula elemental más general si el grupo cinemático hubiera sido el grupo de traslaciones espaciotemporales. Es decir, si tuviéramos un principio de relatividad restringido al colectivo de observadores que están todos con sus ejes paralelos, pero estáticos. Solamente están ligados por traslaciones espaciales y temporales. Claro, el añadir la isotropía del espacio, es decir, que se pueden tener orientaciones diversas y que pueden existir velocidades relativas, añade más variables a las posibles descripciones de las variables cinemáticas de nuestra partícula elemental. Bien, el formalismo lo vamos a desarrollar en la formulación lagrangiana, pero aquí hay un problema. Y es que la forma en que se define la acción se define como una integral a lo largo del tiempo, pero el tiempo es relativo a cada observador. Entonces, si el formalismo lo queremos hacer independiente de cuál sea el observador, lo lógico es utilizar no el tiempo como parámetro de evolución general del formalismo, sino un parámetro arbitrario tau, que además vamos a admitir que es el mismo para todo observador inercial. Y por lo tanto, el punto que va evolucionando es función de ese parámetro tau, y esas variables cinemáticas, por lo tanto, aparecerán como funciones de ese parámetro. Bien. Las derivadas de estas variables con respecto a tau las vamos a caracterizar mediante un punto. T punto significa la derivada de t con respecto a tau, R punto la derivada de R con respecto a tau, etc. De esta manera, vamos a intentar describir nuestra acción en términos de la integral del tiempo, pero integral en términos del parámetro tau. Entonces la lagrangiana podemos escribirla de la siguiente forma. Esta es nuestra lagrangiana más general, pero claro, la U, que es la velocidad del punto, lo escribimos como la R punto partido por T punto. La aceleración es la U punto partido por T punto, y la omega, la alfa punto partido por T punto. Significa eso que nuestra lagrangiana se puede escribir como función de las variables cinemáticas y de sus derivadas tau. Fijaros que aquí figuran las 10 derivadas tau de las variables cinemáticas, pero por la propia construcción vemos que la L es una función homogénea de grado cero de las variables x punto. Hay un cociente de variables x punto en cada uno de estos términos y por lo tanto esto es una función homogénea de grado cero. Sin embargo, la lagrangiana más general de cualquier sistema
a la hora de construir la acción hacemos la lagrangiana por el diferencial del tiempo, que es relativo a cada observador. Entonces esto lo cambiamos en esta forma. La diferencial de t será la t punto de tau, diferencial de tau. Este t punto lo incorporamos a la nueva lagrangiana L tilde, que sigue siendo función de x y de x punto, pero esta nueva L tilde ahora es una función homogénea de grado 1, de las derivadas de todas las variables cinemáticas que caractericen al sistema. Entonces, en particular, para una partícula elemental que tiene 10 variables cinemáticas como máximo, pues se va a cumplir esta relación matemática debido a la homogeneidad. Esta función es homogénea respecto de estas variables, luego la derivada con respecto a cada una de las variables por la correspondiente variable sumado a todas ellas, me da lugar a un desarrollo donde he denominado x0 la variable tiempo, x1, x2, x3, las r's, etc., ¿no? x4, x5, x6. Bien, ¿esto qué significa? Que cualquier lagrangiana de cualquier partícula elemental, en nuestro caso, se escribe como una suma de tantos términos como variables cinemáticas. Más aún, si el parámetro tau fuera adimensional, la L tilde tiene dimensiones de acción. Es decir, cada producto de cada función por su correspondiente derivada tau de la variable, esto tiene dimensiones de acción. Por lo tanto, las f's tienen las dimensiones complementarias de las correspondientes variables cinemáticas. Entonces, además, estas f's, si esta es homogénea de grado 1, las f's son homogéneas de grado 0 en las x punto. Bueno, esta expresión más explícita en términos de estas variables sería de esta forma. Una función f0 por t punto, 3 funciones r por x punto. Entonces, en vez de este sumatorio, lo hemos puesto como si fuera un producto escalar, el sumatorio de las 3 variables por estas funciones. Fijaros que entonces, si t punto tiene dimensiones de acción, y esto tiene dimensiones de tiempo, t tendrá dimensiones de energía, r punto, este tiene dimensiones de longitud, luego r tendrá dimensiones de momento lineal, esto tiene dimensiones de velocidad, luego u tendrá dimensiones de masa por distancia, es decir, de momento cinemático, alfa punto es adimensional, luego la v tendrá dimensiones de momento angular o de acción. En vez de utilizar la alfa punto, que eso depende de cómo parametricemos las matrices de rotación, lo que sí es cierto es que independientemente de cómo parametricemos las matrices de rotación, existe una velocidad angular, que es una función lineal de ellas, la cual su estructura cartesiana es independiente de cómo sea la parametrización que nosotros escojamos. Y entonces, esta representación, en vez de la alfa, ponemos en términos de la omega. La omega es una función lineal de las alfa punto. Donde estas funciones, pues por definición, han sido construidas de esta forma. La t es la parcial de L con respecto a t punto, las r sub i, etc. Esta es la estructura más general de nuestra partícula elemental, tanto para el grupo de Galileo como Poincaré. Fijaros que son estos dos últimos sumandos los que distinguirían a esta partícula frente a la partícula puntual. La partícula puntual solo tendría como variables cinemáticas t y r, solamente aparecerían estos dos términos. Son la aparición de la U y de la W los que nos van a dar lugar a la contribución al momento angular de la partícula de términos, debido a que la lagrangiana depende de la aceleración y de la velocidad angular. Bueno, como el parámetro de evolución es invariante para todos los observadores, si yo tuviera la relación entre observadores de estas variables cinemáticas dadas por este elemento del grupo, derivo ambos miembros respecto de tau, puesto que es el mismo tau, y las x punto vendrían dadas por la acción del grupo sobre las x punto. ¿Esto qué trae consigo? Que si yo conozco cómo funcionan la t punto, r punto, u punto y omega, voy a inferir, por ejemplo, en el caso relativista la L va a ser invariante, voy a inferir cómo transforman la t, r, u y w, y por lo tanto voy a tener información de cuál es su estructura en términos de las variables de las que depende. Entonces tendremos esa información extra para determinar la forma de transformar de estas variables. Bueno, para incidir un poco en esta característica de la homogeneidad, consideremos dos ejemplos. La partícula
puntual no relativista libre, la galileana. Esta es su lagrangiana habitual, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La L0 tilde, que es la L0 por la t punto, pero escrita en términos de las variables cinemáticas, tiene esta forma. Como veis, el numerador es un polinomio de segundo grado en las r puntos, dividido por un polinomio de primer grado. Por lo tanto, esta es una función homogénea de grado 1 en las derivadas de todas las variables cinemáticas. De hecho, nuestra L no es función de tr, pero sí es función de todas las t punto y r punto. Por lo tanto, se puede escribir de esta forma, donde la t es la parcial de L sub 0 con respecto a t punto, que es esta, que efectivamente esta tiene dimensiones de energía. De hecho, la t es menos el hamiltoniano. Las r sub i son las parciales de L0 tilde con respecto a las r punto sub i, que son las r sub i, y son m derivada de r sub i con respecto de t, que tienen dimensiones de momento lineal, y de hecho es el momento lineal. Por lo tanto, fijaros que es homogénea de grado 1, y estas funciones que multiplican a las derivadas de las variables cinemáticas en su desarrollo homogéneo tienen las dimensiones mencionadas. De hecho, el hamiltoniano es precisamente el momento lineal por la velocidad de su variable conjugada menos la L0. Análogamente, para la partícula puntual relativista libre, tendríamos, esta es la lagrangiana libre habitual, pero claro, las variables cinemáticas son t y r, u es la velocidad. Claro, si escribimos la L0 tilde como L0t punto, nos queda de esta forma. Al meter el t punto dentro de esta raíz, nos quedaría de esta forma, como la raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado en las derivadas de todas las variables cinemáticas. Tampoco esta es función de t y r, pero es función de todas las variables cinemáticas. Es, por lo tanto, una función homogénea de grado 1 de ellas, y efectivamente t y r tienen el mismo significado que en el caso anterior. Es decir, la t es la derivada de L sub 0 tilde con respecto a t punto, que es menos la energía del sistema, y las r sub i nos dan lugar al momento lineal del sistema. Y el hamiltoniano, igual que antes, tiene la misma estructura. Vemos, por lo tanto, que esa idea de la homogeneidad de la lagrangiana, cuando la evolución la escribimos en términos de un parámetro adimensional arbitrario de evolución, que es el mismo para todos los observadores inerciales, es un hecho general y que es independiente de que el sistema sea o no una partícula elemental. En el caso de las partículas elementales, nos permite reescribir esa lagrangiana en tantos términos como variables cinemáticas. El desarrollo de este formalismo está en esta monografía, que es la teoría cinemática de partículas elementales con spin, o os podéis descargar estas notas de un curso que he impartido en la Universidad del País Vasco, que son una actualización de algunos elementos del libro, o se pueden poner en contacto conmigo, y el próximo vídeo irá ligado a esta característica especial que tiene el espacio de los estados, que sobre las variables cinemáticas, las variables del espacio de estados, la L es una función homogénea de grado 1, y por lo tanto el espacio de estados va a tener una estructura métrica. Gracias por vuestra atención.